La Navidad no es solo paz y amor, también es una época repleta de cosas extrañas, espeluznantes y paranormales. Y de esas estaremos concentrados en este episodio de hoy. Aún así, espero que ustedes hayan pasado una Navidad llena de alegría y regalos y que no se conviertan en los protagonistas de estos relatos para el próximo año. Bienvenidos a Enigmas Espectrales. ¿Cómo andan? Soy Facu y desde mi lugarcito en casa realizo este podcast que explora los misterios más intrigantes del mundo. Prepárense para entrar en un lugar que va desde historias de fantasmas hasta encuentros con lo desconocido. Leyendas, mitos, ficción o realidad, ya lo veremos. Pónganse cómodos, apaguen las luces, abran sus mentes y acompáñenme en este viaje hacia los enigmas del planeta. Episodio 3, especial de Navidad. Durante el episodio de hoy, que es el especial de Navidad, iremos avanzando de relato en relato sobre hechos que han sucedido en época navideña. Algunos son algo paranormal, pero también hay alguna que otra leyenda o cuento estilo ambientado en lo navideño. ¿Cuál es cuál? Eso es algo que te lo dejo a vos para que adivines a modo de oyente. Antes de arrancar también debo aclarar que estos relatos no son míos, obviamente, solamente estuve investigando un poco en internet y son algunos de los que más me llamaron la atención y se los quise traer a hoy en día. Sin más, empezamos. Primer relato. Cada Navidad suelo hacerme la misma pregunta. ¿Qué habrá sido de mi tía Antonia y de mi primo Ángel? Sin embargo, la respuesta hasta el día de hoy nadie la sabe. Esto es porque el último recuerdo que tengo de ambos fue de una Navidad que pasamos juntos y que no me puedo olvidar. Yo habré tenido alrededor de 11 años de edad cuando mi mamá me llevó a casa de tía Antonia a pasar la Navidad. Me impresionó mucho lo grande que era su casa. Había una gran cantidad de cuartos, tanto en planta baja como en el segundo piso. Aquel día muchos parientes nos encontramos en su casa para festejar esa fecha. Mientras los adultos preparaban la cena, los niños, que solo éramos Ángel, quien tenía unos 13 años en ese entonces, y yo, nos encontrábamos en el patio de la casa viendo las estrellas. Yo a mi tía Antonia no la conocía personalmente. Tan solo había oído un par de veces comentarios de gente adulta diciendo que era rara, en todo el sentido de la palabra. Pero hasta ese entonces jamás la había visto. No le conocía en lo absoluto y, para ser sinceros, tampoco tenía ganas. «Ella puede hablar con los gatos», me dijo de pronto Ángel mientras yo observaba una estrella en el cielo que brillaba mucho más que las otras. ¿Ella? ¿Quién?, pregunté al no comprender a quién se refería. «Mi madre, tu tía Antonia», me respondió observándome directo a los ojos. «Pensabas en ella, ¿no es así?» Yo meneé la cabeza de un lado al otro y a cambio obtuve una sonrisa por parte de él. «Es que todos suelen hablar de ella. Dicen que es rara», me explicó con un particular brillo en sus ojos. «Yo debo cuidarla día y noche. Está a punto de morir. ¿Sabías eso?» Volví a menear la cabeza de lado a lado. Aquella noticia de que estaba a punto de morir realmente me impactó. Sentí una mezcla entre susto y respeto. «Así es, le queda poco tiempo de vida. Ella me está enseñando a comunicarme con los animales». En ese instante tragué saliva y a mi mente no llegaba nada que pudiera decir para cambiar de tema. Finalmente, cuando logré encontrar la frase precisa, él habló primero. «¿La quieres ver?», me preguntó. «Está en su cuarto, en el segundo piso». «No deberíamos molestarla», respondí tan solo por decir algo. «Vamos, ella seguro te quiere conocer», insistió. «Acompáñame». Accedí a ir con él. Entramos a la casa y recorrimos un trayecto que se me hizo eterno hasta el segundo piso. Pasamos por entre medio de los adornos navideños
y de los adultos que iban y venían con una copa en la mano. Al llegar arriba, un oscuro pasillo se presentó ante nosotros. La última habitación es la de ella, me dijo, mientras nos adentramos en el pasillo. Ángel iba unos pasos más adelante que yo. ¿Es simpática?, me pregunté, invadido por el temor y la curiosidad. Tanto como yo, me contestó a la vez que me cerró un ojo en señal de confianza, supongo. Finalmente llegamos al final del pasillo y frente a nosotros una enorme puerta de acero. Aún recuerdo el detalle de que tenía una traba externa, lo que me inspiró un gran temor. Ángel, que era un poco más alto que yo, se asomó por una rejilla corrediza que existía para mirar al interior. Luego de observar por unos segundos, me preguntó si me encontraba listo. Creo que sí, respondí no muy convencido. Ángel quitó la traba externa y bajó una perilla para quitar los seguros de la puerta. Luego procedió a abrirla en medio de un gran esfuerzo. Tú primero, vamos, entra, me dijo, mientras sostenía la puerta. De no haber sido por mi buena voluntad de corazón infantil, no hubiese accedido jamás a hacer todo esto que te estoy contando. Entré lentamente al cuarto y me di cuenta de que todo estaba muy oscuro. No había luz por ninguna parte. Al preguntarle a Ángel por algún interruptor, este me respondió que se encontraba un poco más adelante, que continuara avanzando. Y así lo hice. Caminé muy lentamente hasta que comencé a escuchar un extraño jadeo, como si alguien respirara con mucha dificultad, a causa de una herida o algo así. Fue ahí cuando me di cuenta que ya estaba más o menos por la mitad del cuarto. ¿Tía Antonia?, pregunté a punto de orinarme en los pantalones. Soy tu sobrino Andrés. De pronto, y en medio de la absoluta oscuridad, pude ver un leve movimiento a mi izquierda, más específicamente en un rincón. Al no recibir respuesta alguna a la pregunta que hice, me di cuenta de que ya no quería estar en ese lugar. Volví a preguntarle a Ángel por algún interruptor, pero tampoco obtuve respuesta. Miré hacia atrás y la puerta se encontraba totalmente cerrada. Mi primo se había marchado. Luego, en medio de la profunda oscuridad, comencé a escuchar unas tenebrosas carcajadas. Venían del rincón aquel donde algo se había movido. Las carcajadas comenzaron muy despacio y luego su nivel de volumen se elevó hasta convertirse en unos gritos estrepitosos. Yo retrocedí invadido por el terror más grande que he sentido en mi vida, hasta apoyar mi espalda contra la puerta por donde entré. Empecé a gritar el nombre de mi primo y a llamar a mi mamá, pero las diabólicas carcajadas de lo que yo hasta el día de hoy creo que era mi tía Antonia no me dejaban oír ni mi propia voz. Súbitamente la puerta se abrió y yo salí de inmediato. Era mi mamá quien había llegado a ver qué pasaba. La abracé, llorando de miedo, y pude ver en el pasillo que se encontraba Ángel, apoyado en una pared y de brazos cruzados. Supuse que lo habían regañado por haberme encerrado en ese cuarto. Recuerdo que cuando pasé junto a él para bajar al primer piso con mi mamá, oí que me llamó gallina. Esa noche siguió todo más o menos normal. Recuerdo haber abierto mis regalos y haber cenado sin muchos ánimos. No volví a ver a Ángel. Supongo que se quedó en el piso de arriba cuidando de su mamá. De hecho, hasta el día de hoy, nadie sabe nada de él, ni de la misteriosa tía Antonia. Segundo relato. En 2020, por cuestiones de trabajo, me tuve que mudar a la Ciudad de México cuando llegó Navidad. Debido a la pandemia, no pude viajar a casa con mi familia, situación que le sucedió también a varios vecinos del edificio donde estaba alojándome. Debido a esto, entre todos, decidimos hacer una pequeña reunión, para no pasar tan solos la fiesta. Invitamos a todos los vecinos que estaban, incluyendo a uno muy peculiar, un hombre que decía ser originario de Veracruz, el cual era bastante callado, llegando a ser hasta bastante apático. En muchas ocasiones, al recibir la invitación, dijo muy gustoso que sí que iría. Pero al llegar el 24 de diciembre, todos acudimos al patio a excepción de él. Notamos su ausencia, pero aún así la reunión salió muy bien. Estuvimos platicando, comiendo, bebiendo, oyendo música y bailando hasta que cada quien se fue a su departamento. En ese momento, todos escuchamos unos gritos y un vidrio que se rompió. Al inicio pensamos que podía provenir de algún edificio aledaño, así que tratamos de no darle mucha importancia. Sin embargo, 2 horas después,
cuando ya estaba durmiendo, me despertaron unos gritos en el departamento de al lado. Era una mujer pidiendo ayuda de forma desesperada. Al principio no reaccioné, pero al pasar unos momentos caí en cuenta de que ese departamento era el del vecino extraño, el que no había ido a la fiesta. Rápidamente me levanté y le marqué a la policía, pues temía que algo malo estuviera pasando. Ahí me enteré de que los vecinos ya le habían hablado a las autoridades antes, por lo que estos no tardaron en llegar, y una vez ahí comenzaron a hablar a la puerta para ver si había una mujer secuestrada o algo parecido. Pero al no recibir respuesta, optaron por derribar la puerta. En el interior no había nadie, salvo el vecino, sentado en una esquina gritando desesperadamente que algo lo estaba atormentando. También notamos que el departamento estaba en condiciones deplorables, y lo peor era que en las paredes estaba escrita la leyenda "Sigo aquí", con una sustancia roja que resultó ser sangre. Tal vez lo más perturbador del todo, al menos para mí, fue que cuando me asomé, movido por la curiosidad, el sujeto parecía ser alguien totalmente distinto. Es decir, su voz era la misma, pero había algo en su rostro que me hacía tener la sensación de que no era el mismo. Al hombre se lo llevaron y el departamento quedó vigilado durante varias semanas, aunque nunca supimos qué era de lo que atormentaba, ni quién era aquella mujer que gritaba pidiendo ayuda. Tercer relato. Esto no me ocurrió directamente a mí, sino a mi hermano. Hace ya un tiempo, cuando él tenía 4 años y yo 8, nosotros vivimos en el Estado de México y la familia de mi padre en Puebla, por lo que en estas fechas a veces vamos a visitarnos, aunque en ocasiones solo va él, mientras mi madre, mi hermano y yo nos quedamos en casa de mi familia materna, pues viven justo al lado de nosotros. En esa ocasión fue justo lo que pasó. Papá fue a visitar a su familia y nosotros nos quedamos acá. Recuerdo que ya era la medianoche del 24 de diciembre, así que nosotros tres nos regresamos a nuestra casa. Como todos los niños, ya queríamos ver nuestros regalos. Apenas llegamos a casa, cuando mamá abrió la puerta, mi hermano entró corriendo y yo entré detrás de él, con un poco más de calma. Mi madre se quedó al final cerrando la puerta y asegurándola bien. Llegamos hasta el árbol de Navidad, situado en planta baja de la casa. Nos disponíamos a abrir los regalos cuando de repente se escucharon unos pasos en la parte de arriba. Casi al instante, mi hermano gritó "¡Ya llegó papá!" y se fue corriendo para subir las escaleras aún con las luces apagadas. Y cabe mencionar que esto era muy común en él, pues no era un niño para nada miedoso. Nunca tenía problemas en levantarse en la noche o dormir sin un solo rayo de luz y cosas de ese estilo. A mi madre y a mí se nos hizo raro porque no estaba la camioneta de papá, pero mi hermano fue tan rápido que apenas alcanzamos a reaccionar. Cuando ya estaba llegando al final de las escaleras, pero con la misma velocidad que subió, volvió a bajar gritando asustado: "No es papá, no es papá". Mi madre, sumamente preocupada, subió para revisar, pero no encontró a nadie ahí arriba, ni nada que pudiera haber hecho aquellos ruidos. Cuando volvió a bajar, mi hermano aún estaba en shock, repitiendo una y otra vez: "No es mi papá, no es mi papá". Varias veces les volvimos a preguntar quién o qué había visto, pero estaba tan aterrado que no lograba decir una sola frase coherente al respecto. Los días pasaron y del niño valiente de antes ya no quedaba nada. Se había vuelto todo lo contrario. No podía dormir o estar solo en ningún lado. Además de que siempre quería tener al menos una luz encendida con él. Al paso del tiempo se optó por llevarlo al psicólogo, pero a él tampoco le dijo nada, por lo que solo nos aconsejaron no hablar más del tema. Así lo hicimos por un tiempo, pero inevitablemente le hemos vuelto a preguntar, y él solo nos dice que no recuerda qué fue lo que vio. Por mi parte, creo que siempre tendré la incertidumbre de lo que ocurrió aquella noche y además el inevitable miedo constante de que vuelva a pasar, ya sea a mi hermano o tal vez a mí. Cuarto relato. A mí nunca me ha sucedido una anécdota de este tipo en Navidad, pero a la hermana de una amiga sí. Y la verdad es bastante aterradora.
En ese entonces ella estaba en la universidad y su hermana en la preparatoria. Se encontraba en esa etapa en la que los adolescentes pueden llegar a ser bastante insolentes e incluso agresivos. Siempre buscaba la forma de retar a sus padres, desobedecerlos y hacerlos enojar. Por esta misma razón se le ocurrió la idea de hacer un ritual para invocar algo durante la noche del 24 de diciembre. Aprovechó que toda su familia estaba distraída en la fiesta y se fue a su cuarto para hacerlo. Nadie notó su ausencia, hasta que mi amiga fue al baño y al salir percibió un olor muy fuerte como a azufre que provenía de su habitación, justo antes de escuchar un grito sumamente aterrador. En ese momento recordó la idea de su hermana y fue corriendo hasta la habitación, abrió la puerta, encendió la luz y vio como su hermana caía de espaldas hasta el suelo. Para su sorpresa y la del resto de los presentes, el espejo estaba completamente negro, como si estuviera reflejando algo oscuro. Su hermana le contó que cuando dijo unas palabras que el ritual requería, sintió como se le iba escapando el aliento y todo se ponía más y más oscuro. A pesar de contar con la luz de varias velas, además pudo ver un par de horribles ojos, color rojo, acercándose por detrás de ella, justo antes de que mi amiga llegara e interrumpiera todo. Para su fortuna, por otro lado, sus tíos y sus padres se llevaron el espejo hasta una zona apartada donde lo quebraron y tiraron los pedazos al fondo de un barranco. Después de eso, la chica duró 3 días en cama, presa de una fiebre muy alta, que parecía no cesar con nada, hasta que finalmente, y de la nada, se le fue. Se dice que él estuvo a punto de llevarse su alma, de no haber sido por la oportuna intervención de mi amiga. Como dije al principio, a mí no me ha ocurrido nada extraño en estas fechas, pero sin duda alguna, cada Navidad me acuerdo de este relato y todavía tengo escalofríos. Quinto relato. Esto ocurrió hace 7 años, en una cena navideña. Yo tenía una pequeña muñeca de porcelana, de cabello rubio y ojos celestes, con una tonalidad rosada al igual que un hermoso vestido que siempre llevaba puesto. Esta muñeca, a pesar de ser muy bonita, no le gustaba a mi mamá, pues ella decía que sentía algo extraño con respecto a ella. En esa Navidad, ella aprovechó que había venido mi tío a la cena y le pidió sin que yo me diera cuenta que tirara aquella muñeca, cosa que él obedeció sin decirme nada. Después de eso, el resto de mis familiares comenzaron a llegar de a poco a la fiesta, y se fue animando más y más durante la noche. Cuando la celebración terminó, todos se fueron a descansar a excepción de mi hermano, una prima y yo, que nos pusimos a hacer una especie de pijamada en la casa. Estuvimos jugando bastante hasta que nos quedamos dormidos, pero a cierta hora de la madrugada las ganas de ir al baño me despertaron. Traté de hablarle a mi prima para que me acompañara, pero no logré despertar, así que decidí ir yo sola. Sin embargo, cuando iba en camino, me topé a mi hermano, de pie en las escaleras, en completo silencio y con una mirada fija en algo que yo no alcanzaba a ver. Así que me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo, pero él solo levantó la mano y señaló hacia el frente. Ahí estaba la muñeca sentada, perfectamente en las escaleras. Esta escena nos llenó de miedo y ambos nos fuimos corriendo hasta el cuarto, pues sabíamos que se suponía que esta muñeca estaba guardada en la recámara de mi abuela. Pasaron unos momentos y fuimos a asomarnos otra vez para ver si seguía ahí, pero se había ido. Tratamos de convencernos de que solo había sido nuestra imaginación y eso nos tranquilizó un poco, pero a los pocos segundos escuchamos unos ruidos provenientes de otro cuarto. Con bastante miedo, decidimos ir a asomarnos y nos encontramos con la aterradora escena de la muñeca moviéndose. A ambos se nos heló la sangre al ver aquello, y más porque cuando la muñeca se dio cuenta de nuestra presencia se quedó quieta como cualquier objeto inanimado. Ambos salimos corriendo y tratamos de despertar a mi prima, pero no lo logramos. Así que decidimos que era mejor quedarnos encerrados en el cuarto y no salir para nada hasta que amaneciera. Recuerdo que el sol apenas asomaba y los dos corrimos hacia donde estaba mi mamá para pedirle que tirara esa muñeca y nunca más la devolviera, a lo que ella nos respondió que ya lo había hecho el día anterior. Esa declaración nos cayó como un balde de agua fría, pues nosotros la acabábamos de ver durante la noche. Afortunadamente, jamás volvió a aparecer,
pero en esa casa quedó un aura bastante oscura que hasta el día de hoy no se ha podido quitar con nada. Y así llegamos al final de este especial de Navidad. Contame qué te han parecido los relatos. ¿Has tenido alguna historia igual o parecida? Déjamelo en los comentarios que voy a estar leyéndolos. Si alguna de estos relatos logró atraparte hasta el final, comentame también. ¿Y qué te parecieron estos tipos de especiales para otras fechas? También volver a realizarlos. Algún ejemplo puede ser especiales de San Valentín, especiales de Pascua y muchas otras fechas. Si te coparían, avísame. Déjame en los comentarios. No duden en dejar un me gusta y compartirlo con alguien que sepas que le gustan estos temas. Y suscribiéndote me ayudarías un montón, ¿sí? Y otra cosita más antes de irnos. No te olvides que se estrenan episodios nuevos los domingos y miércoles a las 19:30 horas de Argentina. Así que los espero en otro episodio de Enigmas Espectrales.